El profesor Anthony Finisola es profesor investigador en la Universidad de La Réunion, que pertenece a l'Institut de Physique du Globe de París, en Francia. En 1996, en la Universidad de Clermont-Ferrand, también en Francia, obtiene su máster en vulcanología. Después tuvo 2 años de cooperación científica, esto en el Instituto Geofísico del Perú, de 1999 a 2002. Obtiene su doctorado también en la Universidad de Clermont-Ferrand. Tiene un primer postdoctorado en el Observatorio Vesuviano, Nápoles, Italia. Un segundo postdoctorado es en el Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia de Palermo, Italia. Y a partir de 2005 es profesor en la Universidad de La Réunion. De 2008 a 2009 en particular trabajó en la gestión de la crisis volcánica del volcán La Soufrière Hills en Montserrat. En 2017 obtiene su habilitación para dirigir tesis de doctorado, investigación de alto nivel. Él tiene su doctorado en estudios multiparamétricos de sistemas hidrotermales, ¿cómo se llama? Y bueno, tiene bastantes publicaciones en este campo. Y bueno, pues le agradecemos que haya accedido así de manera imprevista a darnos la plática. Pues le damos la palabra. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a asistir a esta conferencia. Es el segundo año que estoy invitado a trabajar en México. El año pasado había hecho otra conferencia orientada más sobre los subretos directamente, enfocado sobre los sistemas hidrotermales. Este año he decidido de presentar, bueno, el método con el cual empecé también mi máster en Clermont-Ferrand, cuando estaba pequeño, el potencial espontáneo, porque, bueno, he seguido con esa técnica y le voy a mostrar un poco, bueno, del interés de este método. Obviamente vamos a hablar un poco de la interconexión con otros métodos geofísicos, pero antes de todo va a estar enfocado sobre el método de potencial espontáneo. Bien, ¿qué es potencial espontáneo? Primero, bueno, está en geofísica, pero pienso que todos conocen el método de potencial espontáneo. Todos lo han aplicado en su casa. También cuando ustedes simplemente hagan unas mediciones en una pila, están midiendo la diferencia de potencial, no están inyectando corriente, están midiendo la diferencia de potencial natural de sus baterías y están midiendo potencial espontáneo. Lo mismo lo vamos a aplicar en el campo. Primera pregunta, ¿por qué utilizar el potencial espontáneo? Bueno, hay 3 razones de utilizar el potencial espontáneo. La primera, la más básica, es que es un método muy económico, muy barato. Si ustedes quieren comprar 2 equipos, 3 equipos de potencial espontáneo, no le va a costar un montón de dinero. Esa es ya la primera cosa, es decir, que ya puede ser varios grupos para trabajar con potencial espontáneo, no es con aparatos mucho más costosos. La segunda razón es que es un método muy rápido. Es decir, que en el campo, cuando usted tiene solamente un grupo de trabajo, según el tipo de campo, y usted va a poder hacer entre 3 y 7 kilómetros de perfil lineal. Y la tercera razón es que es un método muy eficiente, pero eso tengo que demostrarle en mi presentación. Entonces, potencial espontáneo en práctica, ¿en qué consiste? Consiste, he dicho, en un aparato bastante sencillo. Un cable, generalmente estamos trabajando con 300 metros de cable, un multímetro de alta impedancia que nos permite de hacer medidas en el campo y luego electrodos impolarizables. Hay varios tipos de electrodos impolarizables. Nosotros utilizamos el más
mejor tipo de electrodo que existe para prospección, que son electrodos de cobre, sulfato de cobre. Se hace un hueco en el campo. Bueno, a veces cuando no hay humedad hay que excavar más. La idea es de tener un buen contacto eléctrico con el suelo. No se inyecta ninguna corriente, se está midiendo la corriente natural que existe en el suelo como una diferencia de potencial en milivoltios. Bien, esta diferencia de potencial que medimos, ¿a qué está debida? Vamos a encontrar anomalías, obviamente, positivas, negativas. ¿A qué están debido estas diferencias de potencial? Las anomalías, el proceso el más importante que va a producir esta diferencia de potencial es el efecto de streaming potential en inglés o electrofiltración en español. Simplemente cuando ustedes tienen lluvia en el suelo, esta agua H2O se va a infiltrar en el suelo y a la escala de los minerales, tenemos que ver esto, a la escala realmente del mineral que constituye las rocas, vamos a tener esto por el ejemplo de las rocas volcánicas, silicatos o aluminosilicatos, vamos a tener, como saben, todos los minerales son eléctricamente neutros, es así que se forman, por neutralidad de cargas, pero en rocas volcánicas siempre vamos a tener las cargas, la más, a ver si da menos ruido aquí, las cargas, no sé qué está, aquí, la otra, aquí, ok, a ver, ok, entonces, mejor, sí. Entonces, las cargas, las más externas, son siempre cargas positivas y cuando vamos a tener el agua que se va a infiltrar en el suelo, vamos a obtener un desplazamiento de cargas eléctricas en el mismo sentido de donde se infiltra el agua, es decir, por bajada de agua o por subida de agua en el caso de volcanes activos o campo geotérmico. Bien, en práctica lo que tienes que tener presente en su mente durante esta exposición es esta cosa muy sencilla. Cuando llueve en un volcán, en la parte más baja de un volcán, vamos a tener infiltración de esta agua de lluvia, se va a infiltrar hasta que llega a la superficie donde está saturado en agua. Entonces, obviamente, las cargas eléctricas positivas no se van a ir más abajo que el nivel que está saturado en agua. Es decir, que con el potencial espontáneo pueden ver lo que llaman en hidrogeología la zona vadosa, es decir, la zona de infiltración del agua hasta llegar hasta el acuífero. Entonces, cuando ustedes están subiendo en un volcán o en una montaña, funciona también una montaña no activa, sube en altitud, se están alejando de las cargas positivas porque la circulación de agua ha polarizado el terreno y entonces alejándose de las cargas positivas están bajando en potencial. Cuando están en un volcán activo o en campo geotérmico, además tiene a una cierta profundidad generalmente una fuente de calor, el magma. Este magma difunde su calor y hasta permitir que esta agua líquida que se infiltra ya se vaporiza y el vapor de agua va a subir nuevamente hasta la superficie y esto va a generar anomalías positivas. Entonces esto es el esquema, este famoso W, es el esquema el más general que uno encuentra cuando trabaja en volcanes activos. Bueno, antes de ir en el campo, ustedes tienen que tomar siempre una decisión muy importante, que hagas potencial espontáneo, gravimetría térmica, que es de los suelos, magnetotelúrica o lo que sea. Es una decisión muy importante, vamos a ver por qué, es el paso de medida. Tomar medida cada cuánto. Eso es la cosa muy importante. Generalmente, cuando vamos, el error que hacemos cuando vamos en zonas como un volcán activo, si empezamos a estudiar, no sé, el Popocatépetl o el Colima, vamos a decir, bueno, el edificio es tan grande, tenemos que poner un paso de medida, no sé, una medida cada 100 metros, cada 500 metros, porque si no, nunca vamos a acabar el estudio. Ahí es el primer problema. Entonces, el paso de medida, vamos a ver, ahora, en todos mis estudios que hago, el máximo
de paso de medida que hago, es lo que estamos haciendo también aquí en México, es 20 metros, el máximo. No vamos a tomar dos medidas más distantes de 20 metros. ¿Por qué este delirio? Ustedes pueden investigar edificios muy grandes, siempre el paso de medida no tiene que superar los 20 metros. La razón es muy sencilla. ¿Qué están buscando? La vulcanología están buscando límites estructurales, límites de derrumbes, zonas potencial donde van a poder poner monitoreo porque son interesantes, son zonas de deslizamiento, fallas, etcétera. En geotermia, que están buscando también zonas de subida de fluidos, zonas más permeables, y estas zonas frecuentemente no son zonas que son muy extendidas. Es decir, que un ejemplo, aquí en el Stromboli, en Italia, tenemos esta falla que ha sido delimitada por método potencial, CO2 también, con un paso de 20 metros, y ustedes miran muy bien esta anomalía que está relacionada a una falla regional, es decir, que hace más de 100 kilómetros en el mar, que está responsable del alineamiento de varias islas, y tiene esa anomalía sobre 20-40 metros. Es decir, que ustedes se dan cuenta que muchas veces, y lo estamos viendo también en México, las anomalías relacionadas a fallas, cuando hay plan de falla que están intersectando topografía, no se va a dar anomalías sobre centenas de metros o kilómetros, no. Son anomalías, son elementos geológicos muy importantes, indispensables para el conocimiento de la circulación de fluidos en un campo geotérmico, por ejemplo, indispensable para conocer los límites, los más débiles en un volcán, pero al final a veces nos vamos a encontrar anomalías de 40, 60 metros, 80 metros, nada más. Bien, entonces empezamos con, volcanes basálticos, los más sencillos. Entonces, que sea donde estoy viviendo en la Reunión, en el Pitón de la Fournaise, que es el segundo volcán más activo del mundo después del Kilauea en Hawái. O aquí también otro volcán basáltico cerca de la Reunión, en las Islas Comoras, el volcán Karthala. Bueno, cuando hacemos un mapeo de potencial espontáneo, vemos ahí direcciones de anomalías, no necesariamente relacionado solamente a los cráteres activos. Ya vemos cosas un poco distintas que el famoso W. Vemos eje de anomalías positivas. ¿A qué están debidos estos ejes? Como ustedes saben, en los volcanes basálticos tenemos rift zone, las zonas de más gran debilidad de un edificio que permite al final al magma de salir en varios lugares, que no es necesariamente el cráter somital. Ahí, en el caso del Pitón de la Fournaise, y ustedes tienen estas rift zone, la más importante, norte y sur, que está atravesando el cráter del Dolomieu somital, y como pueden ver, el potencial espontáneo está asociado a la circulación de fluidos, son anomalías positivas, es decir, subida de cargas eléctricas positivas, y son orientados lungo este límite nord-sur. En el ejemplo del volcán Karthala, miran algo más activo en la parte norte del cráter principal, y esta parte norte, esta dirección norte que tenemos, si miramos simplemente a un mapa geológico, miramos que la actividad reciente, la más activa del Karthala, ha sido justamente en la Rift Zone Norte, donde tenemos estas anomalías de potencial. Bien, al final, sobre volcanes basálticos, aplicar el potencial espontáneo le va a permitir de identificar las zonas de debilidad, la más importante que atraviesa el edificio. Bien, pasamos de volcán basáltico a estratovolcanes. Ahí estamos en España, en las Canarias, en las islas de Tenerife, y hemos hecho un estudio muy extendido en toda la caldera de las Cañadas. Ahí es el zoom de las calderas de las Cañadas, en el cual tenemos, el famoso Pico del Teide, que está asociado a otro edificio. Hay dos edificios activos que han tenido su actividad recientes, que es el Teide y el Pico Viejo, y estamos adentro de esta caldera inmensa que se formó
con 3 calderas, la caldera de Ucanca, Guajara y Diego Hernández. Bien, si hacemos un estudio de potencial espontáneo de este sector, encontramos claramente en la parte somital, bueno, siempre este mínimo de potencial espontáneo que está delimitando el límite del sistema hidrotermal, luego afuera estamos ingresando en el sistema hidrogeológico. Y lo interesante es de ver que claramente el volcán Teide tiene 2 fuentes de calor, lo vemos muy claramente, una que está asociado con esta anomalía positiva, asociado en la cumbre, la parte más alta del edificio, que es el pico del Teide, y la otra positiva que está asociado al pico viejo. Entonces es interesante de ver que térmicamente abajo del edificio tenemos 2 lugares con 2 fuentes de calores. Otros ejemplos siempre a gran escala de investigación del potencial espontáneo son los trabajos que hicimos en Perú sobre 2 volcanes. Ahí, como pueden ver, estamos reencontrando el famoso W, es el modelo más clásico de lo que se encuentra en vulcanología, es decir, que estamos subiendo en un flanco de un edificio, estamos bajando en potencial hasta un límite, y este límite da la vuelta a todo el edificio, perfecto, y vemos que a partir de un cierto momento ya estamos ingresando en el sistema hidrotermal. Quiere decir qué significado tiene este mínimo de potencial espontáneo. Tiene un significado térmico, es decir, que en profundidad quiere decir que tenemos suficientemente calor para vaporizar el agua meteórica que se está infiltrando, que está resubiendo hasta arriba con los cationes y produciendo estas anomalías positivas. Bien, que estamos tomando el caso del Misti como el volcán Ubinas en Perú. En los 2 casos hemos encontrado un sistema hidrotermal, son sistemas hidrotermales muy grandes, mucho más grandes que los volcanes italianos, por ejemplo. Tienen un sistema hidrotermal con un diámetro de 6 kilómetros de diámetro, son sistemas hidrotermales bastante importantes. Hay que imaginar por debajo suficientemente calor para en continuo vaporizar un sistema de 6 kilómetros de diámetro. Bien, la cosa interesante también que se puede notar justo antes es que, como pueden ver, este mínimo de potencial espontáneo no tiene la misma intensidad todo alrededor del edificio. Las variaciones son bastantes, es decir, que aquí estamos más o menos a menos 700 milivoltios, en esta zona estamos a menos 3800, es decir, que la amplitud de esta señal está cambiando, que sea en el Misti y también ahí en el Ubinas. Bueno, claramente nos podemos preguntar por qué. No es para nada que tenemos una diferencia de señal que está tan grande que sea en este edificio o en el otro. Bueno, buscando una explicación para esta variación de amplitud de la señal, hemos visto que hay un punto común entre esos 2 edificios. No son edificios que son puestos en el altiplano, en zona totalmente plana, no. En ambos casos tenemos la característica que sea el Misti, tan como el Ubinas, son puestos en desequilibrio con respecto al substrato. Es decir, que el Misti se encuentra justo entre un plató que está alto, algo plano, y la gran depresión que está asociado a la zona de Arequipa. En el caso de Ubinas es igual, es decir, que estamos en un plató, en una zona más o menos plana, y miran, están realmente justo al costado con el gran valle de Ubinas. Es decir, que en la historia de esos 2 edificios podemos imaginar muy bien deslizamiento. Esos deslizamientos han sido mostrados por la geología, que obviamente son deslizamientos en dirección de la zona de depresión, y la interpretación que estamos haciendo, ¿por qué tenemos en estos 2 volcanes una tan diferencia de amplitud en la señal? Hemos dado como interpretación el hecho que en estos 2 volcanes, en el pasado del volcán, se ha tenido deslizamiento, es decir, que
el nivel de acuífero obviamente está cambiando totalmente debido a estos sector collapse que se ha tenido en estos dos volcanes. Sabiendo que en el Misti se nota todavía arriba esas grandes estructuras de colapso en dirección de la ciudad de Arequipa. Bien, ya que estamos hablando de sector collapse, vamos a hablar de un trabajo en el cual estamos recién procesando los datos, que es el volcán Tixani en Perú. El volcán Tixani no es un stratovolcán normal, es un volcán muy complejo, es un complejo de domos, hay muchos domos que están presentes en todo este edificio, y la característica morfológica que se mira también arriba es estas estructuras de colapso que está muy bien conocido también por los geólogos que han estudiado este volcán. Entonces, aquí hicimos potencial espontáneo, nos ha permitido definir una anomalía muy clara que en la parte sur, anomalías positivas que da la vuelta ahí, pero esta anomalía positiva no está siguiendo, como pueden ver, hay una transición muy drástica entre lo que se pasa como potencial espontáneo al sur y al norte del edificio. Y la cosa interesante es de ver que este límite entre hemos interpretado un bordo de calderas múltiples, eso no estaba conocida antes por la geología, es la geofísica que nos ha permitido de ver estos ascensos de fluido, y como pueden ver, bruscamente de un perfil al otro ya no existe esta subida, es decir, la única interpretación posible es imaginar que obviamente después de la formación de estas calderas se produjo este gigantesco colapso y que nos borra toda la posibilidad de los fluidos de resubir en esta área. Entonces, bueno, eso es lo que estamos mirando. Estos límites de caldera que hemos identificado aquí son límites que permite, más permeable, que permite de drenar los fluidos calientes, un poco un modelo atípico con respecto a lo que conocemos. Hay que imaginar que hay un sistema sellado porque no suben los fluidos de forma preferencial en el tope de estos cumulodomos, pero en los flancos en forma circular. Y bueno, lo que sale de ese estudio es esta circulación preferencial de fluidos que ha sido recortado por este gran sector colapso. Bueno, Tixani un sistema un poco distinto con respecto a los otros volcanes como Misti y Ubinas, también por la geología, es un complejo de domo, ya es una geología más compleja. Bien, hablando de un poco de sistema de geotermia, nos vamos a desplazar en Guatemala. Ahí fue invitado por un colega americano, geoquímica de las aguas, que después de haber leído algunos papers que hizo en Perú, me dijo, bueno, mi problemática es la siguiente, yo soy geoquímico de las aguas, me encuentro en una zona donde hay muchos volcanes en un sector muy reducido, como pueden ver, eso es solamente 1 kilómetro, y en solamente 10 kilómetros por 10, ¿qué están encontrando? Están encontrando ya un complejo, un volcán muy activo, que está en actividad permanente, hace parte de los pocos volcanes que tiene actividad vulcaniana permanente, que es el Santiaguito, el complejo Santa María, que es aquí, Santiaguito, con su erupción por detrás. Muy cerca de el Santa María tienen un complejo del domo, que es el Cerro Quemado, y este complejo de domo ha tenido una erupción bastante reciente, en el 1818. Están cruzando este río y se encuentra otro volcán, el volcán Sunil, y en el medio de todos estos complejos que tienes la central geotérmica de Sunil, que produce bastante corriente eléctrica, que pueden ver aquí. Bueno, esto geoquímico que me invitó me dijo, bueno, mi problema es el siguiente, yo cuando estoy analizando los fluidos, estoy mirando composiciones distintas
en volcanes que son muy cerca, en el complejo geotermal de Sunil, en Cerro Quemado, en Santa María, y no entiendo por qué en zonas tan cerca no se encuentra un gran sistema hidrotermal. Entonces nos pidió el apoyo, que haciendo potencial espontáneo, para ver si podemos ver o no si tiene sistemas distintos o un gran sistema, porque realmente estamos hablando de una zona muy cerca, con elementos geológicos uno al costado del otro. Entonces hemos decidido de hacer este gran perfil, el perfil Santa María, luego Cerro Quemado, estamos pasando encima del Cerro Quemado, pasamos ahí en el río Samalá hasta subir en el volcán Sunil. Bueno, analizando el potencial espontáneo, la forma más práctica de analizar el potencial espontáneo es de analizarlo en función de altitud. Cuando tenemos una relación positiva, está relacionado a ascenso de fluidos. Entonces aquí miramos, empezando del Santa María, eso es todo el perfil, le hemos subdividido en 3 partes. Empezando desde el Santa María tenemos parte con coeficientes positivas, es decir, subida de gases. Luego ahí nos estamos bajando en altitud, estamos subiendo en potencial, entonces esto tiene toda una lógica, todos los azul, el verde, tiene una lógica hidrogeológica. Y mira, entre M3 y M5 tenemos aquí nuevamente algo hidrotermal, por una subida de vapor en esta zona M4. Bueno, mirando esto en mapa para entender mejor, miramos, esto tiene una lógica hidrotermal. Estamos encima del Santa María, es un volcán activo, con el Santiaguito es lógico que tiene su sistema hidrotermal. Luego tenemos esta subida de vapor, estas anomalías positivas nuevamente, que se encuentra justo al límite de una vieja caldera, que es la caldera de Xela. Entonces es interesante porque vemos esta relación con calderas y tectónica, porque como saben todas las calderas tienen límites que son relacionados a la tectónica. Y aunque se trata de una vieja caldera, pero tiene su sistema de subida de gases hidrotermal que está asociado al borde de la caldera. Luego, algo muy interesante, de ambos lados al complejo de domo de Cerro Quemado, encontramos anomalía de potencial que tiene amplitud bastante importante, estamos hablando de centenas de milivoltios, pero en zona muy reducida. Eso claramente es debido a infiltración de agua. Y ustedes tienen que imaginar que un complejo de domo, como cuando se formó, es un magma que sube y obviamente todo alrededor del domo va a tener zonas aparentemente más permeables. Es decir, que esta fricción del domo y son fallas que puede tener juegos, entonces son zonas más permeables que obviamente van a permitir al agua de infiltrarse. Si no tienes demasiado fuente de temperatura, no va a ser agua que va a subir como en el Tixani, pero va a ser agua que va a bajar. Pero estamos hablando de un edificio, el Cerro Quemado, que ha tenido su última erupción en el 1818, es decir, que todavía tiene un residuo de temperatura que permite de activar un sistema hidrotermal justo en el medio del domo de Cerro Quemado. Y luego pasamos ahí en el volcán Sunil, que no tiene, hasta donde llegamos, no tiene signos de actividad hidrotermal, es puramente un aspecto hidrogeológico en esta zona. Bien, en base a esto ya se puede proporcionar un esquema general de la circulación de los fluidos calientes, de los fluidos hidrotermal, un sistema relacionado al volcán Santa María y Santiaguito, un sistema ya aislado por un sistema hidrogeológico, que es el sistema de circulación de fluidos de la caldera de Xela, y totalmente adentro de este sistema ya un sistema por el Cerro Quemado. Es decir, que ya hemos podido responder a las problemáticas de los geoquímicos, que nos decía por qué tenemos
en sistemas tan cerca, tenemos valores isotópicos que son claramente distintos entre el sistema Sunil cero quemado y el sistema justo al costado del Santa María. Bueno, lo vemos en geofísica, son sistemas que tienen compartimentación y zonación, que son independientes el uno con el otro. Bien, siguiendo con estas problemáticas a gran escala, ya no estamos siguiendo con el estudio de un sistema hidrotermal de un volcán, sino de lo que pasa entre los volcanes por la tectónica. Es decir, que ahí lo que hicimos en este trabajo en Perú ha sido totalmente distinto. Ahí, que lo que he presentado hasta ahora, no estamos estudiando un volcán. Como pueden ver ahí, en rojo es el sistema hidrotermal del Misti, que hemos identificado en el estudio anterior. Estamos pasando con este muy gran perfil que hace un gran slalom entre estos tres volcanes. Estamos pasando claramente afuera del sistema hidrotermal. Todo eso está en zona hidrogeológica y la pregunta que nos hemos hecho, como muchos vulcanólogos estructuralistas se hacen, bueno, cuando tienen tres volcanes que son alineados, dice, ¿por qué? Bueno, mucho probablemente porque hay una falla. Claramente esta dirección no es una dirección cualquiera, es la dirección del plan de subducción, entonces son cosas que se conocen en todos los países, que con respecto al plan de subducción tenemos alineamiento luego de volcanes con la misma dirección. Bien, ahora la pregunta que nos hacemos es, ok, tenemos esos tres volcanes que son relacionados a sistemas de fallas por debajo. ¿Qué ruedos tiene esos sistemas de falla en la circulación de fluidos actualmente? ¿Tiene un ruedo o no? Esa es la pregunta que nos hemos hecho. Entonces, para responder a esto, hemos hecho trabajo de potencial espontáneo. Ahí es el gran perfil que miran aquí. Lo pueden mirar aquí con el potencial espontáneo. Como pueden ver, hay variaciones muy importantes. La primera parte que bordeando el volcán Chachani miramos claramente unas anomalías positivas que hemos mirado aquí en este perfil. Luego, bordeando el volcán Misti, miramos otras anomalías positivas muy evidentes. Y luego algo muy increíble, esta subida de potencial espontáneo muy rápida que tenemos entre el punto PS, PN, cerca del Pichu Picchu, que es un volcán que ha tenido un deslizamiento muy importante. Tenemos una variación de potencial que es enorme. Estamos hablando de casi 2000 milivoltios de fluctuación en una distancia bastante reducida, en algunos kilómetros. Bien. Primero hemos analizado estas dos anomalías positivas, a ver por qué y dónde están localizadas. Entonces, el perfil verde es el perfil del Chachani, el perfil rojo es el perfil del Misti. Encontramos dos máximos de ambos lados, Misti Sur, Misti Nord, Chachani Sur, Chachani Nord. Por el Chachani, si vemos más en detalle, vemos que en el señal tenemos también otros picos positivos, otros tres máximos, Q1, Q2, Q3. Mirando dónde están localizados estos tres máximos de potencial espontáneo, vemos que son localizados exactamente en zonas de fallas, de quebrada, que son al costado, que están recortados por esta carretera. Entonces, claramente, lo que estamos mirando, que sea en el flanco del Chachani como en el flanco del Misti, son anomalías positivas, subida de vapor asociado a sistemas tectónicos. Ahora, si queremos ver mejor las cosas, asociando las anomalías más al sur del Chachani con las anomalías más al sur del Misti, y la más al norte del Chachani con la más al norte del Misti, nos encontramos con estos dos sistemas, Nord 127, Nord 132, que son exactamente las direcciones de las fallas, una la más conocida del Misti, hay una falla exactamente con la misma dirección, Nord 127, que está cortando el edificio. Entonces estamos mirando claramente que tenemos sistemas
ahí no estamos hablando de subidas sobre 40, 60 metros, como hemos visto, sobre edificios más pequeños. Ahí es relacionado con tectónica y tenemos zonas más permeables, zonas de fallamiento, que están asociados a estos tres edificios, Chachani, Misti, Pichu Picchu. Y entre estos edificios miramos que tenemos subida de vapor sobre zonas bastante grandes, ahí 5.7 kilómetros, sobre ahí 6.4 kilómetros de longitud. Entonces, lo interesante es de ver que tenemos sistemas de falla, claramente son sistemas de fallas activos, entre volcán que han tenido una actividad, bueno, Misti está siempre con actividad de fumarolas. El Chachani, hay pocos estudios sobre el Chachani, pero tiene escolada muy recientes, se pueden ver hasta cerca del aeropuerto. Entonces son dos volcanes, uno activo, uno durmiendo, y tenemos asociado a estos volcanes sistemas de subida de vapor de forma bastante importante. Luego hemos querido entender esta bajada drástica del potencial espontáneo de unos 2000 milivoltios en pocos kilómetros, y claramente el punto de la anomalía, el P norte, antes de la bajada, está asociado a grandes estructuras de colapsos. Entonces, lo que estamos mirando aquí es simplemente el nivel de colapso del edificio. Los geólogos conocen muy bien la pseudotaquilita del Pichu Picchu, es decir, relacionada a los productos de derrumbe, de colapso de este viejo edificio que ya no tiene sistema hidrotermal, no tiene actividad, pero tiene esta estructura de colapsos muy importante. La cosa interesante, donde se vuelve interesante, es de mirar que esta dirección de falla extrema, el Nord 127, si seguimos con esta dirección, miramos que estamos llegando exactamente a la zona de colapso. Y como saben, cuando tenemos una reactivación de falla, obviamente, la consecuencia de una reactivación de falla es deslizamiento. Y esto lo vemos de forma muy evidente. Bueno, hay adentro del sistema de fallamiento, el sistema de deslizamiento del Misti, pero allí estamos mirando perfectamente alineado con la Nord 127, el sistema viejo de deslizamiento del Pichu Picchu que estamos mirando el potencial espontáneo por aquí. Esta correlación entre sistema de falla y deslizamiento es algo que hemos podido ver también en el volcán Stromboli. Estas dos fallas, había una que estaba conocida por la geología, Nord 41, esa Nord 64 la hemos identificado nosotros con estos estudios de potencial espontáneo y CO2 que han permitido de identificar con esos 3 puntos de anomalía. ¿Se acuerda? Siempre sobre 40, 60 metros de largueza de onda. Hemos identificado esta falla Nord 64. Miran, ahí estamos a una escala más pequeña, viendo exactamente lo mismo que estamos mirando en Perú. Un sistema de falla y un sistema de deslizamiento. Miran aquí, sistema de falla identificado por potencial espontáneo y CO2 y asociado todo el deslizamiento del flanco este del volcán Stromboli con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sistemas de deslizamiento asociados a esta falla que tiene su actividad en términos de circulación de fluidos. Bien, con el potencial espontáneo se puede ir un poco más allá de no solamente delimitar hasta dónde llega un sistema hidrotermal, que ya es una información interesante, pero muchas veces nos pregunta, bueno, sí, pero este método, ¿cuál es la profundidad de investigación del método de potencial espontáneo? Bueno, quiero decir que no hay límites. El potencial espontáneo nos permite ver solamente en los 10 primeros metros, 100 primeros metros, los primeros kilómetros, no hay límite. El límite es geológico, no es del método. Es decir, que ustedes pueden ver hasta que la zona sea saturada por los fluidos. Entonces, y usted lo ve muy bien, es decir, que cuando miden un sistema hidrotermal en el Misti que hace 6 kilómetros de diámetro, este sistema que hace 6 kilómetros de diámetro no está a unos 100 metros de profundidad, claramente está a varios kilómetros de profundidad. Solo con el potencial espontáneo no se puede definir a qué profundidad estamos investigando.
Solamente se puede identificar el límite lateral de extensión de un sistema hidrotermal, que ya es una información muy interesante. Si queremos profundidad, lo vamos a ver luego para acoplar el potencial espontáneo con otro tipo de información. Bueno, mirando la característica del potencial espontáneo en función de la altitud, a pesar del hecho que vemos un mínimo y que tenemos un sistema hidrogeológico de un lado, hidrotermal del otro. Bueno, a pesar de esto, lo que vemos que es una organización del señal en forma de recta. Es decir, que tenemos aquí un coeficiente que es cerca de 0, luego tenemos en esta zona una relación perfectamente lineal, se puede poner a la regla, los valores, que tiene una relación de menos 2.8 milivoltios por metros. Luego entramos en otras zonas, que es una zona con menos 5.7 milivoltios por metros, etcétera, etcétera. ¿Qué quieren decir esta variación del potencial espontáneo en función de la altitud? Es bastante sencillo. Si ustedes imaginan y se acuerda a qué está debido el potencial espontáneo está debido al agua que se está infiltrando en las rocas, tiene interacción con las cargas eléctricas y esto polariza el sistema. Bien, pero si ustedes introducen el agua de lluvia en una riolita y luego en una andesita, obviamente las características de los minerales no son idénticas, entonces la cantidad de cargas eléctricas que se va a bajar por una misma lluvia no va a ser la misma. Entonces, lo que están mirando aquí es simplemente un límite geológico, y usted tiene un scan natural de un volcán que sea en la parte hidrogeológica, tan como en la parte hidrotermal, que tiene exactamente las mismas características. Es un scan natural por la geología, es decir, por la capacidad que las rocas pueden dar a las cargas eléctricas de subir, bueno, según la naturaleza, la permeabilidad de las rocas, los minerales, etcétera, va a tener coeficientes distintos. Entonces ya ustedes aquí están mirando límites estructurales adentro del edificio entre la superficie y la zona saturada en agua por la zona hidrogeológica y entre el inicio de subida de las cargas eléctricas y la superficie por la zona hidrotermal. Bien, ya es algo bastante interesante. Entonces si ustedes hacen un ploteo de todos estos límites geológico, porque al final estamos hablando de límite geológico en un mapa, y ustedes se dan cuenta que el primer límite entre HCD1 y HCD2 está relacionado a frente de colada de lava. Es obvio que en la parte de colada de lava y sin colada de lava no es la misma geología, entonces no tenemos el mismo coeficiente, es obvio. Bueno, esas son cosas obvias en la parte baja. Se vuelve mucho más interesante cuando estamos subiendo un edificio, porque todo está recubierto por las últimas erupciones, entonces ya la geología no puede mirar nada. Entonces ya estamos enfrente a algo interesante, miramos todos estos límites que corresponden al límite de geología dentro del edificio. Bien, ahora, ¿a qué están debidos estos límites? Está bien de ver límites en geofísica, pero como saben, lo interesante en vulcanología, cuando uno estudia un volcán, es de saber cuáles han sido las erupciones mayores, es decir, las erupciones que han producido calderas, es decir, que entre un límite geológico que está debido a una colada de lava que bajó y un límite que produjo una caldera de unos 2, 4 kilómetros de diámetro, ya son dos cosas completamente distintas. Entonces, me he permitido de poner esto, porque no lo pongo muchas veces en mis exposiciones. Eso empezó con un delirio de un colega francés que estaba en Clermont-Ferrand, que estaba haciendo el postdoc, mientras yo estaba haciendo mi doctorado. Él no es vulcanólogo, es un paleontólogo que hizo su trabajo en los brachiópodos, caracterización cuantitativa de la morfología externa e interna de brachiópodos actuales y jurásicos, implicaciones sistemáticas. Bueno, ¿en qué nos hemos podido entender para hacer algo común de estudios y entender a qué están debidos estos límites? Bueno, la paleontología, como saben, el objetivo de la paleontología ya es de delimitar familias
Familias en base a qué? Bueno, en los fósiles en base a la morfología, ya no se tiene mucho más que la morfología de los fósiles, y obviamente en los siglos XVI, XVII ya se multiplicaron la cantidad de familias, etcétera, por simple análisis de la morfología visual por distintos autores, y desde unos 15 años más o menos, ya en paleontología se está utilizando métodos matemáticos, es decir, que una curva la puedes delimitar claramente de forma matemática. Estos tipos de morfología lo pueden delimitar, lo pueden definir con formas, con funciones de Fourier elíptica, y como saben, eso es un contorno original con cierta cantidad de armónica, y ustedes de forma matemática pueden reconstituir exactamente, tomando el número de armónica suficiente, puede reconstituir de forma perfecta una morfología. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación con la vulcanología? Entonces, esto, una vez que ustedes tienen estas armónicas, pueden intentar de ver cuál es la relación de morfología entre, de una forma cuantitativa, de una forma matemática, entre varias especies. Entonces ya dejamos los braquiópodos y regresamos al MISTI. El MISTI, al final, lo podemos delimitar con... podemos ver aquí límites interesantes, que es la topografía. Imagina que ustedes a una cierta época va a tener una caldera. Lo que pasa es que están destruyendo toda la topografía que está encima para crear una nueva. Es decir, que si usted imagina en términos de morfología, ya la morfología va a tener que cambiar un poco. Cosas que no que es difícil de ver al ojo, pero de forma matemática ya podemos intentar. Es decir, que ya se generó una numerización de todas las curvas de nivel del MISTI, desde la altitud 4050 hasta 5550. Se realizó un análisis por clúster de las varias curvas de nivel para ver cuál es la asociación de morfología entre las varias curvas, y se ha definido tres grupos distintos. Un grupo que está limitado entre 3.450 de ambos lados y 4.400, otro grupo por aquí y otro grupo por allá. Y este análisis de la morfología le hemos acoplado con el potencial espontáneo, con los varios límites que hemos encontrado. Y miran lo que pasa. La variación de morfología del edificio corresponde al límite geológico que hemos encontrado en potencial. Hay esos tres límites, y esos tres límites no son cualquier. El primer límite es el límite entre el sistema hidrogeológico y el sistema hidrotermal. Bueno, el límite más importante, podemos decir, en potencial. Luego, en potencial, como pueden ver, hay una subida muy grande de del coeficiente de los gases, y nos encontramos a otras zonas que hemos delimitado entre Lower Convective Zone y Upper Convective Zone. Este segundo límite corresponde a otro límite también en la morfología, y al final tenemos la caldera somital, que tiene también, está conocida, es la única que estaba ya conocida por la geología. Bien, entonces esto es solamente una paréntesis para decir que se puede hacer también muchas cosas a nivel matemática, simplemente cuando tenemos un cono casi perfecto, obviamente, si no ya complica un poco las cosas, pero entre la morfología y la historia geológica y la circulación de fluidos, los límites geológicos adentro de un edificio. Bien, ahora nos vamos a concentrar más en el acoplamiento del potencial espontáneo con métodos complementarios. Eso es el resultado, si se acuerda, del trabajo que hicimos de potencial espontáneo en las Cañadas, en el Teide, en Tenerife. Hemos identificado claramente dos sistemas hidrotermales, el sistema hidrotermal del Teide, el sistema hidrotermal del Pico Viejo. Es un estudio de Gossman et al. Que hicieron en gravimetría,
y eso es el corte de gravimetría a 2000 metros de altitud. Como pueden ver claramente, las rocas que tienen anomalías, es decir, que son con menos materias en densidad, se encuentran asociadas directamente a los dos edificios Pico del Teide y Pico Viejo. Hay una correlación bastante interesante entre los dos sistemas hidrotermal, Pico Viejo y Pico del Teide, y las anomalías negativas de densidad que se encontró en gravimetría. Ahora hemos querido entender mejor lo que tenemos en la parte hidrogeológica de esta zona, es el potencial espontáneo. Tenemos una anomalía negativa bastante importante y bien localizada, y hemos podido hacer esta correlación gracias a un estudio fantástico de un suizo que hizo su doctorado ahí en magnetotelúrica, que prendió más de 200 puntos de magnetotelúrica en toda la caldera, un estudio fantástico que nos ha permitido ver a qué profundidad estaba el tope del conductor, es decir, la zona saturada en agua. Le acuerdo que en potencial espontáneo estamos viendo desde la superficie hasta el nivel saturado en agua. En base a esto, hemos podido identificar la relación que tiene potencial espontáneo en función del espesor de la zona fadosa. Le hemos definido en una zona geológica particular, es decir, en la zona roja, que es una zona de caldera, este sector. Una vez que ya tenemos la relación entre potencial espontáneo y espesor de zona fadosa, ya podemos identificar solamente con el potencial espontáneo la elevación del conductor de la zona saturada en agua. Entonces, algo bastante interesante a nivel hidrogeológico. Esto lo podemos hacer o con magnetotelúrica, o si tienen suerte en algún lugar, tiene dos pozos de agua, puedes calibrar por lo menos por 2 puntos y tener esta correlación entre el nivel saturado en agua y el potencial espontáneo. En base a esto ya se puede ir a cosas bastante elaboradas, como una reconstitución 3D de la caldera de Diego Hernández, por lo menos el nivel que está saturado en agua en la caldera de Diego Hernández. Eso tiene algo relacionado directamente con las estructuras volcánicas, y por detrás vemos ya también la caldera de Guajara, que está presente por aquí. Bien, el mismo estudio le hemos hecho en el volcán Vesubio. El Vesubio está interesante porque tiene una gran caldera, como sabe, el Monte Somma, después de la famosa erupción del 79, la erupción del Pompey, que destruyó también una parte de esta caldera. Luego se formó el edificio que conoce, el famoso Vesubio, que no tiene más de 2000 años. Y esta caldera se ha formado con 4 erupciones plinianas muy grandes: la erupción de Avellino, la erupción de Pomici de Base, la erupción de Mercato y la erupción del 79 de Pompeya. Bueno, en este lugar hicimos también potencial espontáneo, como pueden ver en esta imagen. Y aquí no estaban como los suizos, que hicieron 200 puntos de medida, y los italianos hicieron solamente 10 puntos de magnetotelúrica, pero bueno, mejor que nada. Entonces, bueno, en estos 10 puntos se ha podido ver entonces el nivel de saturado en agua, y como pueden ver, hemos hecho 2 tipos de regresión lineal. Una que no toma en cuenta los puntos 2 y 3, y los otros con una muy mejor regresión lineal, que una que toma en cuenta y el otro que no toma en cuenta. ¿Por qué nos hemos permitido de sacar 2 puntos, que son los puntos, los pozos, los sondajes 2 y 3? Es sencillo. Y ustedes miran una de las características: estos puntos son los puntos más al sur y son además afuera de la caldera. Es decir, que claro que cuando ustedes van a estudiar el potencial espontáneo adentro de una caldera, tiene una geología que es más o menos homogénea. Si ustedes salen
para ir afuera de la caldera. La geología que tiene afuera de la caldera de Monte Somma obviamente es totalmente distinta que lo que hay adentro de los productos de relleno más recientes que se encuentra adentro. Entonces, obvio que esto también a nivel hidrogeológico produce algún problema, pero antes de todo ya no es la misma geología de lo que se encuentra dentro de la caldera y lo que está afuera. Entonces, por eso que hemos eliminado estos dos puntos y ya tenemos la relación entre potencial espontáneo y profundidad del acuífero, y hemos podido reconstituir ahí la altura de la water table, de la zona entonces saturada en agua, y eso es bastante interesante. Bueno, también lo podemos representar en 3D, y si hacemos un corte, lo interesante en todo esto es que miramos claramente que hay calderas. La caldera más grande, la de Mercato Pompeia, tiene una profundidad mucho mayor que la caldera que se formó por Pomici di Base y Averino. Eso es interesante porque obviamente cuando usted va a comparar los productos emitidos por una gran erupción, ahí se trata de dos grandes erupciones por la parte oeste y dos grandes erupciones por la parte este, ya miran que claramente los volúmenes son distintos y pueden corroborar estos resultados con las cantidades de depósitos emitidos por esas erupciones. Bien, siguiendo, acoplando los métodos, nos quedamos ahí en Italia, nos vamos en el volcán Stromboli. Bueno, el más clásico, cuando ustedes hacen potencial espontáneo, es de acoplar esto con métodos de temperatura y CO2, porque temperatura está relacionada a fluidos, a vapor de agua, y CO2, bueno, en volcanes tenemos siempre una fuente de CO2 y los gases se van a infiltrar también en la zona más permeable. Como pueden ver, muchas veces, casi siempre, tenemos una asociación de las anomalías potencial espontáneo, térmica y CO2. Pero le acuerdo que la ventaja del método de potencial espontáneo es muy rápido, la térmica ya se van a demorar más, las medidas de CO2 también, uno se demora más, entonces la temperatura, el potencial espontáneo es muy interesante por eso, porque es un método muy rápido. Ahí también otro ejemplo de estos acoplamientos de método por las anomalías en mapa, y en base a estos mapas de potencial espontáneo, obviamente el hecho que tenemos fluidos, anomalías positivas que están subiendo en este sector, no están subiendo ahí en esta zona por azar, obviamente está relacionada a la estructura del volcán, a varios límites de cráteres, entonces como podemos delimitar gracias al mapa de potencial. Esto es un poco totalmente atípico lo que sucedió, bueno, en el Stromboli. De vez en cuando tienes paroxismos. Paroxismo en el Stromboli quiere decir que hay bloques de varias toneladas que son emitidos por el cráter, y son bloques que van a caer un poco todo alrededor de las islas. A veces, bueno, en 2003 cayó también sobre una casa en Ginostra, entonces a 2 kilómetros, 2,5 kilómetros de los cráteres. Y lo que pasó en este paroxismo del 2015, un bloque cayó en esta zona, como pueden ver, hay 2 días, 2007, disculpa, no 2015, 2007, un bloque cayó aquí, y 2 días después de esta erupción se miró vapor en donde cayó el bloque. Bueno, obviamente no es debido al bloque, quiere decir que por debajo había algo. Entonces hemos hecho un acoplamiento de los varios métodos, como radar, como tomografía eléctrica, CO2, potencial espontáneo y temperatura, y hemos podido así identificar algo bastante, bueno, donde no habríamos hecho trabajo en el medio del flanco del cráter, circulación de agua caliente en los flancos de los volcanes. Simplemente lo que pasó con este bloque que impactó la zona, obviamente cambió la permeabilidad y ha permitido a este vapor de agua caliente, que miramos muy bien aquí en tomografía eléctrica, de subir.
Como pueden ver, el potencial espontáneo nos muestra claramente dónde suben estos fluidos. Bueno, estaba algo un poco aparte, pero que nos permitió de ver por primera vez que en los flancos de los volcanes, muchas veces, lo hemos visto también en Letna, tenemos a pocos metros, estamos hablando de unos 10 metros de profundidad, tenemos sistemas de circulación de fluidos calientes, que muchas veces vienen de la parte somital del volcán, se condensa y tenemos agua a unos 60, 70 grados, vapor de agua que está bajando hasta, en el caso de Stromboli, hasta el mar. Otro ejemplo con el potencial espontáneo y los otros métodos que hemos visto antes, tomografía, CO2, bueno, flujo y concentración, potencial espontáneo y temperatura a 30 centímetros de profundidad. Ahí miramos claramente en la tomografía un cuerpo azul. Este cuerpo azul representa un conductor. En los volcanes los conductores siempre son asociados a sistemas hidrotermal, vapor de agua que sube. Como pueden ver, mirando solamente el potencial espontáneo, ya identificamos claramente dónde está el máximo de las anomalías, es decir, dónde sube el vapor de agua en la parte alta del edificio. Miramos algo más, es decir, que el sistema hidrotermal, su extensión está por aquí, y miramos que cuando estamos ingresando en el sistema hidrotermal que se encuentra dentro del cráter de Neostromboli, ingresamos adentro del sistema hidrotermal en la parte gris, aquí, y inmediatamente está bajando el potencial, en los flancos, en los bordes del sistema hidrotermal. Esto vamos a ver, es una cosa bastante interesante que vamos a encontrar también en otro edificio volcánico. Bueno, seguimos justamente con el Letna. Ahí ha sido un experimento en el 2015, el Letna se encuentra en Sicilia, en Italia, y hemos hecho un experimento a muy gran escala con un electrodo a más de 10 kilómetros de distancia. Se ha podido tener esta imagen de tomografía hasta los 900 metros de profundidad. Y lo muy interesante a nivel estructural, si ustedes miran también el potencial espontáneo, mira este gran perfil que hace unos 6 kilómetros de largo, mira de ambos lados tenemos una bajada muy impresionante del potencial. Esta bajada también está asociada, como en el caso de Stromboli, a un límite, ahí es un límite de caldera, y este límite corresponde a donde estamos ingresando adentro del sistema hidrotermal. Y obviamente los valores más altos es donde sube arriba el potencial y llega aquí tenemos también anomalía térmica y tenemos esas anomalías positivas de potencial relacionado a todo el sistema hidrotermal que está subiendo arriba. La correlación con Stromboli es inmediata. En ambos casos, adentro del sistema hidrotermal, ingresamos ahí en el cráter de Neostromboli, tenemos una variación muy drástica del potencial de ambos lados antes de tener el sistema de subida de arriba. En el caso del Letna es exactamente igual lo que tenemos como visión del potencial espontáneo sobre las estructuras del sistema hidrotermal a gran escala y dónde está subiendo en la parte arriba del volcán. Bueno, ahí imaginan porque, bueno, siempre se utilizan métodos de tomografía de resistividad eléctrica, pero danse cuenta que esos métodos usados solo, los métodos de tomografía eléctrica, tienen su límite. A pesar del hecho que es muy pesado hacer tomografía eléctrica, ya no estamos hablando del potencial espontáneo con un carrete de 4 kilos, ya estamos hablando de unos 700 kilos de material. A pesar del hecho que toma tiempo para tomar ese tipo de medidas, si ustedes tienen, aquí es el ejemplo de Vulcano, solamente este perfil de tomografía eléctrica. Y le pido qué interpretación me pueden hacer. Yo tengo dificultad si tengo solamente la tomografía de resistividad eléctrica. ¿Por qué? Porque, bueno, si los conductores lo veo, son conductores en azul, pero veo conductor, bueno, adentro del cráter, bueno, supongo que es relacionado al sistema hidrotermal,
pero tengo conductores también afuera, de los flancos, entonces, bueno, me pido qué interpretación puedo tener en términos de circulación de fluidos. Entonces, eso es muy problemático. Es muy problemática porque, bueno, porque es simplemente un sistema hidrotermal o arcilla, es decir, un sistema ya que no está activo, tendrá los valores que son más o menos igual de unos 5 a 20, 30, 40 ohmios metros, y ya tenemos un problema de interpretación. Entonces, claramente asociando a otros métodos, o mejor, empezando a hacer primero un mapeo de potencial espontáneo, identificando dónde son las cosas, uno va a poder distinguir claramente lo que es dinámico, es decir, desplazamiento de cargas eléctricas. Lo mira muy bien con ahí la señal en azul, con esta anomalía positiva, con respecto a lo que ya no es activo, que es relacionado simplemente a arcilla, es decir, sistemas antiguos que han sido alterados en los flancos del cono de Vulcano, y ya puede distinguir claramente lo que es dinámico de lo que es estático como arcilla. Es todo el problema haciendo solamente un método como solamente tomografía, cómo interpretar tal ejemplo si uno no tiene, no digo los 3 métodos, pero al menos el potencial espontáneo. Bueno, con esta base de interpretación con el potencial espontáneo, podemos así reconstituir luego toda una evolución de un cono, como ha sido la evolución del cono de Vulcano, interpretar por qué tenemos esas anomalías desplazadas, etcétera, y imaginar una reconstitución, bueno, de la evolución de un cráter en esta base. Pero siempre al inicio hay que haber una interpretación con potencial. Otro ejemplo de sistema hidrotermal, el sistema hidrotermal del Vesubio, un sistema bastante clásico, como pueden ver con este W, y obviamente la anomalía positiva del potencial perfectamente asociado con la anomalía azul, el cuerpo conductor que tenemos en resistividad eléctrica. Ahora, ¿qué podemos decir de lo que ha sido heredado en las estructuras de un volcán? Es un ejemplo bastante interesante, la crisis que hubo en Stromboli en el 2002-2003, donde se ha tenido un derrumbe de unos 26 millones de metros cúbicos de material, y a pesar de esto, lo que nos interesa a nosotros es todo el sistema de fractura que se abrió en la parte somital del edificio. Esas fracturas se han abierto, son todas las fracturas que miran aquí de colores, se han abierto cerca de los cráteres activos, y lo interesante cuando uno mire datos anteriores que han sido tomados en este sector, lungo este perfil, las fracturas se han abierto en el 2003, pero aquí pueden mirar las anomalías de potencial espontáneo que están presentes ya en 95, 2000, 2002. Bueno, al final, ¿dónde se abrieron esas fracturas? Estas dos fracturas, esos sistemas de dos fracturas se abrieron exactamente en el máximo de potencial espontáneo. Bueno, es lógico, y ustedes tienen un volcán activo que tiene una historia del pasado, que tiene zonas de debilidad. Es claro que las fracturas, uno tiene una crisis, se van abriendo en zonas más permeables, es decir, zonas estructuralmente donde hay circulación preferencial de fluidos. Entonces, eso es una tomografía que hicimos también algunos meses, 6 meses antes de la crisis. De forma excepcional he intercambiado las escalas de color, porque normalmente siempre en azul, que son los conductores, pero ahí ya que he puesto la térmica arriba, y ustedes pueden ver que estas zonas, que son los conductores, ahí 10, 25 ohmios metros, es justamente en estas zonas que se abrió luego el sistema de falla durante la crisis de Stromboli. Bueno, la cosa siempre más interesante, de acuerdo que
hacer unas misiones de tomografía, ya uno tiene que elegir los perfiles porque no se puede hacer tomografía en todos los lugares por una cuestión de tiempo. Hacer potencial espontáneo, uno puede ir hasta, con un grupo de trabajo, hasta 7 kilómetros de perfil por día. Si tienes 2 grupos, ya mejor. Entonces, es un problema de estrategia cuando uno va a estudiar en una zona, darse cuenta que, bueno, hay métodos muy rápidos y luego métodos más interesantes, más profundos, pero que permiten investigar una cierta profundidad. En la reunión siempre esta problemática de estructuras irritadas. Ahí es interesante, hemos tenido suerte, ha sido algunos meses, 6 meses antes del colapso de la zona sommital, la gran erupción del 2007 que ha tenido el Pitón de la Fournaise. Ahí es todo un mapeo de potencial espontáneo que hemos hecho adentro del cráter del Dolomieu. Bueno, usted imagina dentro de un cráter, en teoría, el relleno de un cráter es homogéneo. Puede imaginar, además son siempre coladas de basálticos monótonos, entonces bueno, uno puede imaginar que adentro del cráter del Dolomieu tendría que haber en todos los sitios la misma cantidad de vapor que sube, porque la geología es la misma, pero no es el caso, y usted mira claramente que ahí hay toda una zona roja, y luego pasando este límite pasa una zona en la cual hay menos gases que suben. ¿Por qué? Porque ese es un mismo cráter. Entonces, esto es porque en el pasado hubo varios cráteres distintos y hay un límite que ya no impide tan fácilmente a los fluidos de subir del otro lado. Y eso nos los demostró la erupción cuando hubo el colapso del 2007, que eso es otro autor que ha publicado en cómo se hizo el colapso. El colapso empezó aquí, es decir, que no afectó al inicio todo el Dolomieu, afectó solamente esta parte. Esta parte ya estaba muy bien visible solamente con el potencial espontáneo. Bien, en los trabajos que hicimos en el Pitón de la Fournaise, siempre antes, algunos días antes del colapso, porque el colapso ha sido entre el 5 y 7 de abril del 2007, ahí he tenido un estudiante que ha trabajado entre el 27 y el 30 de marzo, pero no colapsó en el cráter, no, por suerte. Estaba reiterando este perfil de potencial espontáneo entre una zona negativa y una zona positiva. Ese es el perfil de reiteración que hicimos ahí en viola, color viola el 27, el color azul el 30. Bueno, para mirar mejor, ahí en rojo es la diferencia de las 2 señales de reiteración. La cosa muy interesante, como pueden ver, a pesar del hecho que tenemos unas anomalías positivas, se fracturó, bueno, hemos perdido una cantidad de puntos porque estaba todo marcado en el suelo. Hemos perdido más de 120 metros de punto de perfil que colapsó aquí. Y lo interesante es de ver que reiterando 2 veces el potencial espontáneo tenemos una fluctuación de la señal que encuentra unos máximos en estos 3 puntos. Y justo, estamos hablando a 2 metros, porque ahí son potencial espontáneo hecho cada metro, a 2 metros del punto máximo es justo la zona que colapsó. Y eso no es por caso, es decir, que usted imagina, ahí tenemos 2 reiteraciones en 2 tiempos distintos, obviamente el magma estaba empezando a subir, entre el 27 y el 30 se aumenta la diferencia de potencial de toda la anomalía, de unos 60 milivoltios más o menos. Lo más interesante en todo eso es de ver que sí se aumenta de forma general, pero localmente se va aumentando en estas 3 zonas y se rompió justo aquí, en esta zona número 2. Es decir que obviamente cuando ustedes ponen presión un sistema, vas a tener una salida de gas. ¿Dónde? Bueno, la zona más permeable, la más débil, y obviamente si hay una perturbación de un sistema volcánico, esta perturbación, esta fracturación se va a hacer justo donde hay subida máximo de los gases. Bien, tomando ahora en cuenta
el Pitón de la Fournaise en su globalidad. Esto ha sido la zona que colapsó en el 2007. Lo interesante que hay que ver en los volcanes basálticos, en contrario a los volcanes, los estratovolcanes, es que miramos claramente que la circulación de fluidos mayor en blanco, ahí está dentro del cráter, pero miramos también zonas que son las rift zones, zonas de debilidad a la escala de todo el edificio. Si se hace una comparación con el sistema de cómo se está deformando el Pitón de la Fournaise cuando hay una erupción, eso es un interferograma de una erupción de febrero del 2005, hay algo muy interesante que hay que notar. Bueno, ahí la erupción, obviamente salió el magma, salió al máximo de la deformación. Y ustedes miran el estilo de deformación que tiene el Pitón de la Fournaise, ahí tiene el cráter del Dolomieu que está aquí. Mira que en la parte este, la deformación se va disminuyendo de forma gradual, es decir, que más uno se va desplazando en el este, menor es la deformación hasta llegar a una deformación cero. Bien, desplazándose en la parte oeste no es el caso, es decir, que ustedes se mira que por cada, bueno, más o menos una franja, es un límite de color, es alrededor de 1 centímetro, y ustedes miran claramente que la deformación hasta el oeste es de forma regular, es decir, que uno se deforma siempre con la misma cantidad hasta llegar aquí, y luego aquí después no hay más deformación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que obviamente aquí tienes un sistema muy débil que permite al volcán de deformarse hasta un cierto punto. Ahora, si ustedes hacen la comparación del mapa del potencial espontáneo con las anomalías de mayor intensidad que tenemos, donde hay la mayor cantidad de fluidos que están subiendo más o menos en el tercero oeste del Dolomieu. El límite de deformación está también en la parte tercero oeste del Dolomieu. Es decir, que eso es una zona de debilidad mayor del edificio. Bueno, ahora está bien de tener esta información, pero hemos querido ir más allá. Es decir, entender, ok, muy bien, hay aparentemente una zona de debilidad, podemos tener una imagen de esta zona. Entonces eso es el trabajo que hicimos el año pasado, en 2007, con un gran proyecto francés, un Rainer Slidewalk. Hemos hecho un gran perfil de tomografía de resistividad eléctrica, inyectando la corriente por aquí, y hemos asociado a esa tomografía también potencial espontáneo y magnetismo. Bueno, eso es el resultado que hemos obtenido de este trabajo. Lo muy interesante es de ver, bueno, es una tomografía profunda, hasta 900 metros de profundidad, y ustedes pueden ver que a partir de una cierta profundidad, unos 300 metros, ya tiene lateralmente una diferencia muy importante en la circulación de los fluidos. Ya estamos pasando de un sistema conductor a un sistema más resistente, con algo que, bueno, para mí lo veo bastante relacionado a un sistema de cuchara en forma de colapso. Lo interesante siempre es de ver la correlación con el potencial. El potencial espontáneo lo tenemos aquí. Miran la correlación increíble que tenemos, que le puede recordar lo que hemos visto ya en el Pichu Picchu, con esta zona de colapso inmenso del volcán. Miramos aquí una bajada muy grande del potencial. Obviamente esta bajada muy grande del potencial la vemos en tomografía de resistividad eléctrica, está por aquí. Entonces, claramente, lo que hemos visto en mapeo, primero en mapeo de potencial espontáneo, ya lo estamos viendo como zona de peligro mayor de la destabilización del edificio en dirección del mar. Bueno, el Observatorio de Vulcanología del Pitón de la Fournaise conoce muy bien el problema, porque el flanco este del Pitón de la Fournaise ya se desplazó desde el 2008 hasta ahora de 2 metros en dirección del este, solamente el flanco este, no todo el edificio. Es decir, que tenemos claramente este límite está visible en geofísica, lo hemos visto que sea en tomografía, en potencial espontáneo. ¿Cuándo el edificio se va a caer en el mar? Bueno, esa es la gran pregunta. Bueno, tenemos suerte, en la reunión no tenemos
sismo fuerte como en México, pero bueno, no sabemos cuál va a ser el sistema que va a producir esto y cuándo, pero ya lo hemos identificado claramente en la geometría de colapso y bueno, ya se está investigando con GPS, con interferometría radar, etcétera, para seguir este movimiento. Entonces, ustedes han entendido muy bien que con un mapeo de potencial espontáneo ya se puede prever las futuras fracturas. Es decir, estamos mirando claramente zonas más permeables y esta zona más permeable claramente si hay un evento particular, inicio de deslizamiento, un sismo o una actividad volcánica atípica, bueno, claramente son las zonas más débiles que van a producir las futuras fracturas, porque obviamente las futuras fracturas están relacionadas al pasado histórico, las estructuras internas de un volcán. Reiterando el potencial espontáneo, hemos hecho con los estudiantes algo bastante interesante para evaluar la permeabilidad del suelo, bueno, no con valor de permeabilidad, pero con valores relativos, simplemente reiterando potencial espontáneo. Es un experimento bastante interesante. Esto es una zona, bueno, una zona de la rift zone entre el Piton de Neige y una zona de debilidad entre el Piton de Neige, el volcán viejo de la Reunión y el Piton de la Fournaise. Y hemos hecho ahí un perfil bastante pequeño en una zona identificada. Esto es el resultado de la tomografía de resistividad eléctrica que muestra claramente que en esta zona hay un límite vertical relacionado a sistemas a gran escala, perfecto, y hemos hecho también potencial espontáneo. Entonces, el potencial espontáneo hemos trabajado de una forma un poco distinta con respecto a todo lo que he presentado hasta ahora. En práctica, hemos hecho medidas cada 5 metros y cada punto le hemos medido 9 veces. ¿Por qué? Bueno, simple. Cuando ustedes tienen un suelo nunca está homogéneo. Tiene siempre adentro del suelo, bueno, piedras, cosas, litología que hace que al final tomar una medida aquí o a 10 centímetros no van nunca a medir lo mismo. No es muy grave, es lo que podemos entender como ruido de la señal, ¿ok? Lo interesante es de ver que en estas 9 medidas, claramente, bueno, la anomalía más grande, la que queremos ver, pues, como siempre, la miramos en todos los casos, aunque tenemos este ruido, no es un ruido instrumental, es un ruido relacionado a la litología, a las piedras, a las características heterogéneas del suelo. Bien, ahora, eso es una idea de la diferencia de la señal, un promedio, que muestra que en este sector el ruido está comprendido entre 20 y 30 milivoltios. Ok, ruido del suelo. Ahora lo que hicimos en el punto medio, aquí, hemos dejado una estaca y muy pequeña, muy chiquita, ¿sí? Y la idea ha sido que 24 horas después hemos reiterado la medida exactamente, la medida central exactamente en el mismo lugar. Estos son los 2 días, el día 2, el día 3, donde hemos reiterado el potencial después de 24 horas, exactamente en el mismo lugar, al centímetro, haciendo la diferencia de estos dos señales. Miran lo que estamos mirando. Estamos mirando claramente aquí en esta zona un potencial que está subiendo, claramente, pero estamos delimitando claramente 2 zonas. Es decir, una zona en la cual el potencial está variando entre 0 y 10 milivoltios y otra zona en la cual el potencial está variando más o menos entre 10 y 20 milivoltios en promedio. Es decir, que reiterando el potencial exactamente en el mismo lugar, exactamente al centímetro, si ustedes hacen una diferencia de las 2 señales, ya llegan a una información por debajo del ruido de la señal. Le acuerdo que el ruido en esta zona está comprendido entre 20 y 30 milivoltios. Ahora, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando una zona a la izquierda.
si usted mira la tomografía eléctrica, esta zona a la izquierda está relacionado a un cuerpo resistivo. Resistivo quiere decir que hay pocas agua que puede circular, es decir, que la diferencia entre 24 horas no es tan grande. Mientras, a partir de esta zona, usted está ingresando en una zona, como ven, un poco caótica a nivel de la tomografía. Estamos alternando resistivo, no tan fuerte como a la izquierda, resistivo-conductivo, resistivo-conductivo. Es decir, una zona más permeable en la cual tenemos la diferencia de potencial que está más grande. Es decir, que reiterando el potencial, así estamos capaces de ver de forma relativa cambios de resistividad eléctrica en el subsuelo, justamente solamente reiterando después de 24 horas las medidas. Otra información que puede ser interesante en geotermia, por ejemplo, reiterando el potencial espontáneo con respecto a una fuente de temperatura que está variando. Bueno, la reunión todavía no se inició, los proyectos de geotermia se van a empezar este año, pero hemos hecho solamente una reiteración del perfil encima de colada de lava. Una colada de lava es una fuente de calor que obviamente se va disminuyendo en el tiempo para ver cuál es el impacto sobre el potencial espontáneo. Entonces, también tenemos una carretera que pasa por aquí. Ahí miramos, obviamente estamos en el caso de coladas relativamente recientes, cuando hay lluvia ya miramos el vapor, es decir, sistemas aislados de varias coladas de varios años y obviamente ustedes pueden imaginar, es como si usted tiene un pequeño volcán, es decir, en cada colada de lava van a tener asociado, en teoría, una anomalía positiva de potencial espontáneo. Entonces, es lo que se hizo entre el 2000, una vez, primera reiteración ahí en azul, en 2004, segunda reiteración aquí en el 2006, y ustedes pueden ver claramente pasando anomalías 2001, 2002, obviamente en el 2004 la intensidad está más grande porque el calor se va disminuyendo y ahí se pueden identificar claramente los pequeños sistemas hidrotermales relacionados al calor emitido por las coladas. Entonces, en base a esto, ya que todas las coladas, la reunión tiene más o menos, ese tipo de colada tiene más o menos el mismo espesor, se ha podido simplemente definir la variación de amplitud del potencial espontáneo en función del tiempo, es decir, disminuyendo la fuente de calor, obviamente se va a disminuir la intensidad del potencial espontáneo y se ha obtenido una relación no tan mal en el tiempo, ahí son en meses, hasta 100 meses, y cómo disminuye la intensidad del potencial espontáneo, es decir, relacionada a la fuente de calor en función del tiempo. Esas son cosas ¿por qué no interesante por campo geotérmico para ver en el tiempo, reiterando el potencial en una zona, cómo se va disminuyendo con respecto a la fuente de calor, lo que se está enfriando por la utilización de la geotermia? Bien, ahora, ¿qué tal para acabar esta presentación? ¿Qué tal del potencial espontáneo en México? Bueno, hemos empezado desde el año pasado un poco de trabajo en varios sitios. Primero en los Sumeros. Los Sumeros hicimos este gran trabajo de potencial espontáneo y lo que sale de este trabajo hay dos cosas. Bueno, primero, a pequeña escala, comparando con la geología que se conoce, hay una falla muy evidente que está pasando por este sector, y lo interesante han sido estas anomalías. A veces son anomalías pequeñas, no se miran tan en mapas, pero lo vamos a ver en los perfiles. Ahí, asociado en esta falla de los Sumeros, hay anomalías positivas de potencial, es decir, que son fallas activas en el cual tenemos vapor de agua que están subiendo en este sector, y tenemos, ahora están investigando también con los trabajos que está haciendo Javier Lermo por la parte de sismología, intentar de comprender mejor por qué tenemos en la zona del pueblo mismo de Humero, esta zona en la cual aparentemente hay pocos fluidos que están subiendo. Entonces, estos son trabajos que se están elaborando.
Lo interesante, obviamente, es la identificación de esta falla, ya conocido por trabajos anteriores, Carrasco et al., en este sector. Y mirando a los perfiles, ya se van a dar cuenta, le he dicho que el trabajo solamente lo hacemos con un paso máximo de 20 metros, es lo que estamos utilizando también en México. Allí cada punto son 20 metros, ahí están mirando directamente los dos perfiles, estos dos perfiles que están pasando por el máximo de las anomalías. Mira que aquí de anómalos tienes 2 puntos, bueno, con este en el medio. Aquí tienes un punto anómalo muy evidente con subida, estamos hablando de unos 150 milivoltios. Aquí mucho más, estamos a más de 200 milivoltios de anomalías. Y lo estamos identificando solamente con anomalía de 20, 40, 60 metros nada más. Acuérdense siempre esto, que es algo muy importante, el paso de medidas, no es porque ustedes quieren identificar fallas que van a tener influencias sobre centenas de metros, nunca. Siempre son anomalías, bueno, salvo sistemas como hemos visto, de fallamiento en volcanes Chachani, Misti, Pichu Picchu, ahí estamos hablando a escala kilométrica, pero generalmente todas las fallas que están delimitando campo geotérmico son cosas que se van a poder medir sobre 20, 40, 60 metros, es decir, es fundamental de tener un paso de medidas bastante estrechos. Otras zonas, bueno, ahí dejamos los campos geotérmicos por la volcanología. Hemos estudiado el volcán La Malinche. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, es un volcán interesante que no ha tenido erupción desde más de 3.000 años, considerado casi, bueno, como extinto antes de que Javier empezó a poner alguna situación sísmica, que se miró que no hay actividad sísmica. Entonces hemos dicho, bueno, podemos intentar de hacer un mapeo de potencial espontáneo. Bueno, en caso de este volcán, como pueden ver, ya con el DEM no se puede hacer potencial espontáneo en todos los lugares. Hay zonas totalmente inaccesibles por el colapso mismo de este volcán. Es un volcán bastante interesante por aspecto estructural, porque, bueno, se colapsó una gran parte del edificio, en la parte este. Entonces hicimos potencial espontáneo, son 7 perfiles. En los 7 perfiles claramente estamos mirando siempre desde arriba hasta abajo un mínimo de potencial espontáneo, es decir, una zona activa, es decir, que ya sí es un volcán activo, que tiene su sistema hidrotermal, aunque no ha tenido erupción desde más de 3.000 años, pero tenemos claramente un sistema hidrotermal y un sistema hidrogeológico. Entonces, en base a esto es el trabajo de Joel, que está trabajando sobre esto para su tesis. Entonces, claramente, y ustedes miran nuevamente este W, que está muy bien definido, que nos permite definir el sistema hidrotermal. Y la cosa interesante es que ploteando esto en mapa miramos este límite del sistema hidrotermal, la continuidad, el límite de extensión de este sistema. Está interesante de ver que está llegando en una zona ahí de barranco, de quebradas, es perfectamente la continuidad de esta quebrada, es decir que esto claramente, esta quebrada es de origen tectónica. Bueno, pueden ver que también no tiene nada que ver con la pendiente, entonces esto está guiado por fallas de la mismo límite de caldera. Ahora, lo que hemos encontrado, y para mí es la primera vez en todas las investigaciones que hicimos que hemos encontrado este tipo de problemática, siempre antes de hacer una medida de potencial espontáneo nos estamos asegurando que tenemos un buen contacto. ¿Cómo hacemos esto? Es sencillo. Ustedes tienen un multímetro, entonces en vez de poner milivoltios, pone resistencia y ustedes miran qué tipo de resistencia tenemos, si tenemos un buen contacto o no. Bueno, en la Malinche no teníamos ningún problema cuando hemos hecho este trabajo. El suelo estaba mojado, tenía neblina, hacía frío, bueno, condiciones ideales para el potencial espontáneo. Y siempre pasando estas zonas, hemos tenido problemas de contacto, es decir, que cuando ustedes hacen demasiados metros, 80, 100 metros, 120 metros,
y pasando encima del límite de esta caldera, ¿qué pasaba? El contacto que ponía el multímetro es igual que si ustedes ponían el electrodo en el aire. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir algo muy interesante por este volcán. La única interpretación posible, entonces hemos podido hacer las medidas solamente poniendo hasta 40, 60 metros, a ver si cambiamos referencia, sino cada vez, las 7 veces que hemos pasado en estos límites, cada vez se cortaba el circuito, no teníamos ningún contacto. La única interpretación que podemos imaginar, porque el suelo estaba mojado, no es un problema de contacto superficial, es que en este mismo límite de caldera, por todo alrededor, aunque no se mira absolutamente nada en superficie, por debajo de la superficie tiene que haber una zona de vacío. ¿Debido a qué? Es sencillo. Y ustedes aquí miran un sistema que se ha deslizado ya en el pasado en dirección del este. Ese sistema está abierto en dirección del este y todo en el límite de caldera el sistema se está desplazando también en dirección del este. Entonces, no sabemos si el sistema está activo o no. Eso de repente con estudios de interferometría radar se podría mirar si este pedazo se está desplazando todavía en dirección del este o si ya se quedó en esta forma, pero la cosa segura con las medidas que hicimos es que en este límite ya tenemos una zona de vacío, puede ser 50 centímetros, 1 metro, no hay que imaginar cavernas inmensas, pero es el único volcán en el mundo donde hizo potencial espontáneo, donde verdaderamente hemos encontrado algo de este tipo. Ok, gracias por su atención.